Queridos amigos y amigas, bienvenidos a este tu canal. Te quiero invitar a que te suscribas y que además le hagas clic a la campanita. Además, que nos acompañes al estudio de hoy, que será sobre el Evangelio de Juan, capítulo 1, del versos 15 en adelante. Bueno, entonces, en el estudio de hoy vamos a estar viendo el capítulo 1 del verso 15 al 42. Y este tema vamos a tratar de entenderlo como la primera semana del ministerio de Jesús, como los primeros días del ministerio de Jesús. Eh, Vamos a estar hablando de Juan el Bautista, no de Juan el Evangelista. No vamos a hablar del escritor del libro, sino que vamos a hablar de Juan el Bautista, del bautismo y de todas las implicaciones que esto trae. Les quiero agradecer si todos ponen el micrófono en silenciador y solamente el que va a abrir cuando le corresponde. Entonces estaremos hablando de Juan el Bautista y de su ministerio y todo lo que esto implicaba. Recordamos algunos aspectos de Juan el Bautista, como por ejemplo que él era hijo de Zacarías y que Zacarías era un sacerdote. Y que fue en el templo cuando se le apareció un ángel y le dijo que tendría su esposa un niño, y su esposa era una señora mayor que ya no podía tener niños. Y Zacarías en algún momento dudó de que su esposa pudiera tener un niño, entonces el ángel le dijo que estaría mudo hasta que el niño naciera. Y es por allá, en el momento en que ya le van a poner el nombre al niño, que le preguntan a Zacarías qué nombre le ponen y que si está de acuerdo. Y entonces él dice que le pongan Juan, porque era el nombre que tenía que llevar, porque parece que esa información también se la dio el ángel. Eh, no está en el texto, cuando el ángel se le aparece, no está en el texto que nosotros leemos. Pero ahí una vez más nosotros estamos confirmando de que vamos a encontrar en la Biblia muchos aspectos del plan de redención, pero nosotros no vamos a encontrar en la Biblia absolutamente todo lo que pasaba. Por eso hay algunos espacios que uno dice, ¿qué pasó acá? Bueno, porque si la Biblia hablara absolutamente toda la historia de forma cronológica, punto por punto, pues sería un libro que le daría vuelta al planeta. Y es el libro del plan de redención. Entonces, ¿qué hace Dios? A través de los autores, escoge los textos bíblicos que tenemos que saber para entender el plan de redención. Pero no cuenta absolutamente todo. Por eso hay muchos aspectos de lo que sucedía en aquella época que no están en la Biblia, porque no son parte vital en el plan de redención. Y porque, bueno, como les decía, tenía que ser un libro que nosotros, los humanos, pudiéramos tener. Y bien interesante es que seguramente Dios sabría que lo iban a tener ustedes hoy en una tableta. Entonces Dios dijo, bueno, tengo que programar este libro de manera que esta gente le quepa en la tableta también. Así que el nacimiento de Juan fue milagroso. ¿Recordamos? Que fue milagroso porque la mamá no podía ya tener niños. Y además, pues que era un muchacho que toda la comunidad se alegró cuando él nació. Y bueno, vamos viendo más cositas de Juan en el transcurso de este estudio. Yo quisiera pedirle a María si ella pudiera leernos del verso 15, el capítulo 1 del verso 15 a tal vez el verso 30 y luego Jaime del 30 al 42. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es del que yo decía, el que viene tras mí, es antes de mí, porque es primero que yo, porque su plenitud tomamos todos y gracia por gracia, porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, en el que está en el seno del Padre, le declaró. Y este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas que le preguntaron, ¿tú quién eres?
Y confesó y no negó, mas declaró, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como lo dijo Isaías, profeta. Y los que habían sido enviados eran los fariseos. Y preguntándole y diciéndole, ¿por qué bautizas si tú no eres Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Juan respondió, diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros ha estado a quien vosotros no conocéis. Este es el que ha venido tras de mí, el cual es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del zapato. Estas cosas acontecieron en Betabara, de la otra parte del Jordán, donde Juan bautizaba. El siguiente día, Juan a Jesús, en el siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el que dije, tras de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Los primeros discípulos. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Muy bien, muchas gracias. Dice, en los primeros versos, dice, Juan dio testimonio, en el 15, Juan dio testimonio de él, y a voz en cuello proclamó, este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Entonces, tomamos acá donde Juan nos dice que él daba testimonio de él. Juan, ¿qué Juan estamos hablando? Juan el Bautizador. No estamos hablando de Juan, el autor del libro, ni el evangelista, sino de Juan el Bautizador. Dice que daba testimonio de él. ¿Quién es él? Él es Jesús. Y a voz en cuello, a voz bien en grito, decía, este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí. ¿Y por qué es superior a mí? Porque él existía antes que yo. A pesar de que usted y yo sabemos que Juan era mayor que Jesús por unos 3 meses. Sin embargo, está diciendo porque estaba antes que yo. Entonces, se está refiriendo acá, nos está hablando acá de que era superior porque existía antes que él y está hablando aquí de la eternidad. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Ahora, cuando dice, pues la ley fue dada por medio de Moisés, lo pone uno a cuestionar un poquito y a pensar
mientras que la gracia y la verdad nos llegaron por medio de Jesucristo. Entonces uno dice, bueno, entonces quiere decir que en el Antiguo Testamento no había gracia. Recuerden que gracia quiere decir regalo inmerecido. O sea que la gracia, el regalo inmerecido de la salvación vino en Jesucristo. Pero aquí dice porque por medio de Moisés la ley nos fue dada. Yo quisiera explicar eso solo un poquito para que tengan un poquito de información sobre el tema. La gracia estaba desde el Antiguo Testamento. La gracia no llega con Jesucristo. Ya en el Antiguo Testamento había perdón de pecados. Claro, no en la magnitud, no en la forma tan completa que está en Jesús, pero ya lo había y había sido traída por Moisés a través de la Torá. La Torá son los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico, Números. Esos primeros 5 libros son lo que son la Torá para el pueblo de Israel, que quieren decir las instrucciones, donde están todas las reglas que ellos tenían que seguir para sacrificar un cordero una vez al año y recibir el perdón de los pecados. Recuerden que esa es una ley que Dios se la da cuando saca al pueblo de Israel, que está esclavizado en Egipto por 400 años. Y el día que salen, Dios le dice que tendrán que seguir matando un cordero para el perdón de los pecados del pueblo. O sea que ya la ley que está en el Antiguo Testamento traía gracia, porque ya había perdón de pecados. Ya ellos recibían el perdón siempre y cuando cumplieran con todos los rituales de la ley. Y era un montón de sacrificios, de corderos. Había mucho derramamiento de sangre. Si usted se va a los primeros libros de la Biblia, se va a encontrar que había un montón de sacrificios. Había sangre derramada todo el tiempo. Fácil esto de entender para ti y para mí hoy, porque sabemos que con la muerte de Jesucristo hay un derramamiento de sangre y Él viene a hacer el cumplimiento de todos esos sacrificios del Antiguo Testamento. La ley, entonces, era como quien dice la sombra de la gracia que vendría. Es como un poquito de la gracia que sería manifiesta en Cristo Jesús. Y la ley era externa, ¿verdad? Eran cosas que se hacían por fuera. Con Jesucristo ya no va a pasar nada por fuera, ahora es por dentro, en el corazón del hombre. Es donde Dios hace el cambio. Es en nuestro corazón. En el Antiguo Testamento era por fuera, eran rituales, eran leyes, eran instrucciones, eran cosas externas que el hombre hacía. Con Jesús. De ahí que para los fariseos fuera tan complicado seguir la ley. De ahí que los fariseos a través de tantos años, pues hasta se les habían olvidado y supongo que habían metido muchas otras cosas que no eran de la ley. De ahí que ustedes se van a encontrar más de una vez a Jesús diciéndoles, pero ustedes le están pidiendo al pueblo que cumpla con unos requisitos que ustedes ni siquiera entienden, que ustedes ni siquiera cumplen. Sí, porque la ley pues era escrita, como ustedes saben, empezó siendo escrita en tablas, ¿verdad? En los mandamientos. Entonces, esta era una de las razones por qué la ley luego se contamina con credos de hombres y con ideas de hombres, que lo hemos conversado en otros estudios. Pasa mucho, inclusive en las religiones, que empiezan a agregar cosas que ni siquiera están en la Biblia, ¿verdad? Pues aquí también los fariseos estaban expuestos a todo esto. La ley era temporal, era hasta que Jesús viniera. La ley nunca tuvo la intención de salvar. Sí, era de arrepentimiento, pero no salvaba. El único que salva es Jesucristo. Jesús es el cumplimiento de esa ley. Ahora les hablaba yo anteriormente de que estos días, que este tema que vamos a estudiar son como los primeros días del ministerio de Jesús, como quien dice la primera semana. Y vamos a comenzar con el día 1. De esa semana. El primer día, y yo le puse, ya Él está aquí. Así le puse a esta sección. Y dice, Juan 1 del 19 al 26, al 28, perdón. El día 1. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era, no se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza, yo no soy el Cristo. ¿Quién eres entonces? Le preguntaron. ¿Acaso eres Elías? Elías era un profeta del Antiguo Testamento, el profeta que hizo más milagros, el más poderoso del Antiguo Testamento. ¿Acaso eres Elías?
Y entonces le dice, no, no lo soy. Y el no es bien rotundo acá en el idioma original. ¿Eres el profeta? Porque el Antiguo Testamento también hablaba de que vendría un profeta, que es el profeta, cuando habla del profeta, el profeta de profetas. Entonces también le preguntan, no, no, no lo soy tampoco. En el 22 dice, entonces, ¿quién eres? O sea, ¿quién eres? Di algo. Tenemos que llevar alguna respuesta sobre quién eres. ¿Cómo te percibes a ti mismo? Eso me recordó a mí un poco, ¿verdad? La gente cuando dice, bueno, ¿cómo te percibes tú? ¿Quién eres tú? Di algo tuyo, que nosotros tenemos que llevar noticias a los que nos enviaron. Y él les dice, yo soy la voz del que grita en el desierto. Enderecen el camino del Señor, respondió Juan con las palabras del profeta Isaías. O sea, aquí Juan les menciona algo que está escrito en el libro de Isaías. Yo soy una voz que clama en el desierto, está escrita en el libro de Isaías y ya lo vamos a leer. Algunos que habían sido enviados por los fariseos lo interrogaron de nuevo, o sea, continuaron interrogándolo. Pues, si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? ¿Con qué autoridad bautizas? ¿Quién te ha dado autoridad para que bautices? Si aquí los jefes somos nosotros. Esa parte le estoy agregando yo, pero está implícita en la forma en cómo ellos le preguntan. Yo bautizo con agua. Juan ni siquiera les contesta la pregunta, si ustedes pueden ver. Dice, yo bautizo. Él le dice, pues entonces, ¿por qué bautizas? Y Juan no les contesta la pregunta. Contesta lo que él quiere contestar. Y lo que él quiere contestar es, yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien quien no conocen y que viene después de mí. O sea, alguien que inmediatamente después de mí va a venir, al cual yo no soy digno ni siquiera de soltarle las sandalias y menos de lavarle los pies. Eso lo agrego yo, pero tiene sentido en el texto, porque lo de soltar las sandalias era porque se le lavaban los pies. Todo esto sucedió en una ciudad bien pequeñita, en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Usted lo puede buscar en internet y va a encontrar a Betania. Era un lugar bien chiquito. Bueno, ¿a quién les está hablando? Entonces, ¿es Juan el Bautizador, el Bautista, que le está hablando a quién? A una delegación de fariseos, a un grupo de fariseos. Ahora vamos a ver qué es un fariseo entonces. Era fariseos. Dicen que eran sacerdotes, dice el texto. Si leemos, dice que enviaron sacerdotes y levitas, fueron los que le llegaron, que eran fariseos, pertenecían a los fariseos. Habían dos grupos entre los judíos en aquella época, los fariseos y los saduceos. Eran dos grupos. Ok, este grupo que llegó pertenecía a los fariseos. Los dos eran judíos, los dos grupos, simplemente con tendencias diferentes. Los saduceos eran más políticos. Los saduceos eran más violentos, si se quiere. Los saduceos eran más de armas tomar, literalmente. Los fariseos eran más que se respetara la ley, más ceremoniosos, más de que se hicieran las cosas como tenían que hacerse. Los saduceos controlaban más las sinagogas. Los saduceos eran como más de poder. Y además no creían en la resurrección, los saduceos tampoco creían en los ángeles. Eso se lo digo porque por allá cuando lean van a encontrarse con los dos grupos, entonces se pueden acordar un poco de esta información. Ahora, el grupo con el que Juan está hablando acá, entonces es un grupo enviado a él y son unos sacerdotes. Posiblemente son enviados por el Sanedrín. Algún día van a leer en Hechos y van a encontrarse con la palabra Sanedrín. El Sanedrín era un grupo como los dirigentes. Eran los dirigentes. Los que sabían más, los que conocían la ley y todas estas cosas. Cuando yo estaba en el seminario, habíamos un grupito de 4 amigos o 5 y nos decían el Sanedrín, porque éramos los sabedor todo. Entonces nos decían el Sanedrín. Y es que eran un grupo de gente que manejaba muy bien la ley y que sabía, ok, es muy posible que estos sacerdotes los habían enviado ellos, pero no lo dice el texto.
Yo asumo porque eran los que cuidaban los rituales. Y aquí hay un tema del ritual que es el bautismo. Entonces le están cayendo a Juan porque Juan está bautizando y con qué permiso. O sea, nosotros no te lo hemos dado. Es más o menos lo que les dice. ¿Qué era un sacerdote de los que llegaron de Juan? Un sacerdote o un levita era lo mismo. Resulta que de las 12 tribus de Jacob, recuerdan que Jacob fue la persona que Dios llamó para que tuviera 12 hijos, de cada hijo salió una tribu, y que al nombre de Jacob Dios le dijo, ya no te llamarás más Jacob, de aquí en adelante te llamas Israel, y así es como el nombre de Israel recibe el nombre. Pues Jacob, uno de los 12 hijos de Jacob, se llamaba Leví. Y a esa tribu que sale, a esa familia enorme que sale de Leví, Dios les dice que ellos serán los que se ocuparán de todos los asuntos del templo, de todas las cosas que tienen que ver con lo espiritual. El resto cultivan la tierra, tienen ovejas, fabrican, construyen, hacen trabajo, pero la tribu de Leví era consagrada al servicio a Dios, que esa es la tribu de la que se ocupaba de todas las cosas del templo. Hoy, la tribu de Leví vendrían siendo personas como yo, que estamos tiempo completo sirviendo en la obra del Señor. Somos el grupo que está en eso. Entonces, dice que los levitas eran personas separadas para los asuntos espirituales. De hecho, los levitas no tenían que diezmar. Ellos no tenían que pagar, ellos no tenían que diezmar. Ellos les traían los animales para el sacrificio, sacrificaban al animal y Dios les decía que ellos comieran del animal que la gente traía para el sacrificio. Cada persona traía su animal al sacrificio, los levitas podían alimentarse de lo que las personas se sacrificaba el animal, de lo que las personas tenían que llevarle a los levitas, y de ahí es donde ustedes podrán haber oído que sale el diezmo. El diezmo era traído para sostener el templo y a los levitas. El diezmo era el 10%. Y eso está desde el Antiguo Testamento. Ahí se origina, de hecho, en el Antiguo Testamento. Juan era hijo de Zacarías y Zacarías era un sacerdote. ¿Recuerdan? Era un sacerdote. El sacerdocio era hereditario. O sea que una persona lo heredaba a nivel sanguíneo. Por lo tanto, Juan el Bautista era un sacerdote. Ahora, aquí comienza entonces la hostilidad entre los fariseos y Juan el Bautista y luego con Jesús, terminando con la muerte de ambos, porque al final ambos mueren. Entonces, cuando le preguntan, bueno, Juan, ¿y tú quién eres entonces? No eres el Cristo, no eres el profeta, no eres, pues entonces, ¿quién eres? Entonces, la respuesta de Juan es la siguiente: yo no soy el Mesías, yo no soy Elías, y yo no soy el profeta que están esperando. Yo no soy ni siquiera digno de soltar sus sandalias. Y nos habla la parte donde dice, yo no soy el Mesías, la menciona y nos habla de eso, Isaías 9:6, para que vean a qué se estaba refiriendo Juan. Juan se está refiriendo entonces en Isaías 9:6, que lo tiene Alejandro, y él lo va a leer para nosotros. Esto es lo que decía el Antiguo Testamento, y esto es lo que Juan está diciendo, yo no soy. No te escuchamos. Ok, lo tengo. ¿Ahora? ¿Me oyen? Sí. ¿Me oyen? Ok, ya está. Porque nos ha nacido un niño, ha concebido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros, y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Muchas gracias. Entonces, Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, se llamará su nombre admirable. Entonces, aquí estamos viendo nosotros que Juan está diciendo, sí, yo no soy ese, yo no soy el Cristo. Pero también Juan dice, yo soy la voz del que grita en el desierto.
y les dice quién es él. Él es la voz del que grita, pero esto también está en Isaías. Él está repitiendo algo que está en Isaías para que los que estaban preguntándole se dieran cuenta que él, haciendo eso en ese preciso instante, era un cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Y entonces, eso está en Isaías 43. Una voz proclama: preparen en el desierto un camino para el Señor. Enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios. Así es, muchas gracias. Eso Ale, es perdón. Isaías, ¿qué es ese versículo? Perdón. 43. Gracias. Uh-huh. Entonces, eso es lo que Juan está haciendo, repitiendo algo que ya estaba en el Antiguo Testamento. Eso es lo que él está haciendo. Entonces dice, yo soy el que prepara el camino para el verbo. Eso es lo que está diciendo en otras palabras. Yo soy el que prepara el camino para el verbo. En otras palabras, hoy, ¿qué estaría diciendo Juan? Yo soy el que preparo el camino en tu corazón, para la venida de Jesús a tu corazón. Eso es lo que les estaba diciendo. Y ellos le preguntan, bueno, pero ¿con qué autoridad? En el 1:25. Pues sí, si no eres el Cristo ni el profeta, ¿por qué bautizas? Los fariseos definitivamente se consideraban los guardianes de los rituales y de las prácticas judías, ¿verdad? Y aquí lo que le están diciendo a Juan es, o sea, nosotros no te hemos dado permiso. O sea, ¿cómo lo estás haciendo? Tú no eres de nosotros. Claro que no le podían decir, no se podían poner como muy que no, porque recuerden que Juan era hijo de un sacerdote. Entonces, ¿qué Juan dice? Que esto me encanta. Juan les dice en el 1:26, ya él está aquí. O sea, ustedes están viniendo a preguntarme a mí que si yo soy el Mesías y no se han dado cuenta que está aquí y que está ahí entre ustedes. Le dice el 26, yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen. Ven ahí en el 26. Y el 27 dice, y que viene después de mí, al cual no soy digno de soltar sus sandalias. O sea, Juan les dice, ¿saben qué? O sea, yo no soy y yo vine a bautizar en agua. Esa es mi tarea, eso vine a hacer yo. Yo soy el cumplimiento de aquella profecía que habló Isaías. Pero el que viene después de mí ya está entre ustedes y no lo pueden reconocer. Me pregunto yo si Jesús estaría ahí. Es muy posible por el tema, por el tipo de griego que Juan estaba refiriéndose y que Jesús estaba ahí entre ellos. Y me puedo imaginar, no sé, Jesús parado, escuchando a Juan dar la explicación y no meterse en el diálogo, sino que dejar que Juan lo manejara. Bien interesante, porque acuérdense que ellos de niños tuvieron que haberse conocido y ahora se encuentran los dos en este ministerio. Y yo no sé, posiblemente Jesús sabía que Juan tenía este ministerio, pero por el texto nos vamos a dar cuenta que Juan no sabía que Jesús era. Y que las mamás, posiblemente María y la mamá de Juan el Bautista, Elizabeth, posiblemente ellas guardaron esa información. Tuvieron que haberla guardado, porque si no, imagínense en el acoso que esos dos niños hubieran tenido en aquella época. Es muy posible que la guardaron. Así que está aquí y no lo han reconocido. Parece que Jesús entonces podía estar en medio de ellos. Y es más o menos como que Juan les dice, sí, ustedes están asustadísimos porque yo estoy bautizando, pero sin embargo, aquí ya está él. Y luego les dice, yo no soy digno de lavar sus pies. Bueno, de soltar las sandalias o lavar sus pies, es el mismo mensaje, porque en realidad el soltar las sandalias era lo que hacía el esclavo de menor categoría por su amo o por las visitas. Las personas que llegaban a visitarte, a visitar a alguien, pues el esclavo de menor rango, así el de menor rango era el que se sentaba a zafar las sandalias y lavarle los pies a las personas para que pudieran entrar a la casa. Recuerden que cuando la gente se iba a comer, recuerden que se acostaban de medio lado, o sea que los pies quedaban casi que en la cara de la próxima persona, por decirlo de alguna manera, muchas veces. O sea que la gente se acostaba para comer. O sea que los pies tenían que estar limpios.
Era parte de la cultura. Y imagínense en los pies de la persona, súper sucios, las calles polvorientas de esas ciudades y en sandalias y caminos larguísimos además, ¿verdad? Así que él está diciendo, yo no soy digno de hacer el trabajo más humilde que se hace en el planeta Tierra. Yo no soy digno de hacérselo a él. Así de grande es el que viene. Así de grande es él. Y de una vez Juan se pone en un papel bien humilde. Y yo creo que eso sucede en la vida de uno. Entre más uno conoce de Dios, más humilde se vuelve. Y si una persona se acerca a Jesús y no es cambiado su carácter por humildad, se estará acercando a alguien, pero no es a Jesús. Puede que se esté acercando a la religión, pero no a Jesús. Porque si uno se acerca a Jesús, sí, si uno se acerca a Jesús, es como, voy a poner un ejemplo ahorita mismo. Voy a apagar una luz que tengo acá. Ven, esto está un poquito más oscuro. Cuando uno se acerca a Jesús, uno puede creer que está bien, pero entre más luz a usted le llega de Cristo, más usted puede ver todas las cositas que están mal. Sí, esta cosita que está aquí salida, esta otra que está acá, igual es nuestra vida de pecado. Entre más luz nosotros traigamos, más vamos a ver el pecado en nosotros. Entonces uno nunca llega a creer que es superior a nadie, porque cada día vas a ver más el pecado que está en ti. Es un efecto inmediato. Entre más uno se acerca a Dios, más humildad. Y por eso, ¿verdad? Cuando uno cree que uno es superior porque no conoce el evangelio, es superior porque no sabe más, no, usted se está acercando a la letra. Si usted se acerca a Jesús, su carácter es transformado. Es transformado. ¿Verdad? Entonces nos dice Juan, dice, no pongan la atención en ustedes. No pongan la atención en ustedes, pónganla en él, porque aquí el importante es él. Y Lucas 7:28 nos habla de esto. Nos habla de esta humildad de Juan, pero quiero que leamos qué dice Jesús de Juan. Y Juan no lo dice, pero lo dice Lucas. Entonces, el que tenga Lucas 7:28 lo podría leer, por favor. Les digo que entre los mortales no ha habido nadie más grande que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Muy bien, gracias, Michelle. Les digo que entre los mortales, entre los nacidos de mujer, dice algunas Biblias, no ha habido nadie más grande que Juan. O sea que Juan era de lo máximo. Jesús está hablando esto. Y Lucas lo está repitiendo en su evangelio. Entonces, y a pesar de eso, Juan tiene la humildad de dar un paso atrás para que el que brille sea Jesús, para que el que protagonice sea Jesús. Debemos poner nuestra atención entonces en Jesús. Entonces, vean qué interesante un aspecto como este. O sea, donde Juan mismo dice, no pongan la atención en mí. Y yo me pongo a pensar en tantísimas personas que a veces ponen su atención en un objeto que les trae buena suerte, en un animalito que ellos creen que tiene poderes, en una criatura hecha por Dios. Cuando el mismo Juan, que fue el ser humano más grande que ha existido después de Jesús, lo dijo Jesús, dice, no pongan la atención en mí, que yo no soy digno ni siquiera de lavarle los pies. Entonces, ¿debemos nosotros de adorar a otro ser humano? ¿Debemos nosotros de adorar un animal? ¿Debemos nosotros de adorar el sol? ¿Debemos nosotros de adorar cosas hechas por hombres? Desde luego que no. Está tan claro, pero tan claro, que toda nuestra adoración es para con Dios, para con Jesucristo, para con el Espíritu Santo, que son las tres personas de la Trinidad. Entonces, también esto nos enseña
que no todos los caminos nos llevan a Cristo. Si todos los caminos te llevarán a Roma, pero a Cristo no. A Cristo solo un camino te lleva, y es Él, la cruz. Jesús es el camino. Entonces, no todos los caminos nos llevan al Padre, solamente Jesucristo nos lleva al Padre, sería lo correcto. Todos los caminos te llevan a Roma, pero no todos los caminos te llevan a Dios. Solo Jesús te lleva a Dios. Ahora, cuando hablamos de bautizar en agua, era una tradición de los judíos. El bautismo en agua se trataba de evidenciar lo que estaba pasando dentro del corazón de alguien. Cuando alguien se metía en el agua, que el bautismo significaba sumergirse completamente, significaba decir en público lo que aquí adentro estaba pasando, que me arrepentí. Eso era lo que significaba el bautismo en agua, era el arrepentimiento. Y la palabra arrepentimiento es una palabra interesantísima en el griego. La palabra arrepentimiento significa cambio de forma de pensar. Vean qué interesante. Eso significa arrepentirse. Arrepentirse significa que yo cambié mi forma de pensar. O sea, yo me encontré con Jesús, aprendí la palabra y ahora pienso diferente. Y la palabra arrepentimiento significa que una persona va caminando en esta dirección, tiene un encuentro con Jesús, se arrepiente y ahora empieza a caminar en dirección opuesta. Eso significa cambio de forma de pensar, y el cambio es de 180 grados. En dirección opuesta. Yo iba para acá, me encontré con Dios y ahora voy para acá. O sea que hay un cambio en tu vida que empieza con tu forma de pensar. Eso es arrepentimiento. Cambiar la forma de pensar. Es la mente la que hace que tú tomes otra dirección en tu vida. Es por aquí. Por eso yo les decía en alguno de nuestros estudios que la mente es un órgano espiritual. Por eso la gente que le deja entrar a la mente lo que quiera, puede estar totalmente enferma espiritualmente, porque a través de la mente es como la boca del espíritu. Es una de las formas en cómo alimentamos el espíritu. Ustedes han visto una persona que ve las noticias negativas todo el día, cuando se da cuenta está en un nerviosismo terrible, está en una ansiedad terrible. ¿Por qué? Porque se ha estado alimentando de una información que le vino a causar toda una serie de estrés en su vida. Si la mente es un órgano espiritual, y por ahí empieza el arrepentimiento, un cambio de forma de pensar. Muchos se habían bautizado en el tiempo de Juan. Bastantes llegaban donde Juan a bautizarse. O sea, Juan tenía mucho trabajo ahí con el bautismo. Y Jesús da testimonio de eso. Jesús da testimonio de eso. Ahora vamos a entrar al segundo día. ¿Y quién me dio a mí que era el segundo día? Juan. En el capítulo 1, verso 29, miren lo que dice. Al día siguiente. O sea, Juan está contando esto cronológicamente y pone al día siguiente. O sea, que volvió otro acontecimiento al día siguiente. Juan vio a Jesús que se acercaba a él. Imagínenselo. Juan está por ahí y ve a Jesús que se acerca. Y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios. Véanlo. Conózcanlo. Aquí viene el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo. De él era que yo hablaba cuando les dije, después de mí viene uno superior a mí y que existía antes que yo. Interesante, ¿no? Aquí él mismo les recuerda lo que ya les dijo en otra oportunidad. Porque incluso Juan era mayor que Jesús, o sea que no estaba refiriéndose solamente a que existía antes de él. Claro, o edad. Ajá, no era un tema de edad, porque Juan tenía 3 meses o 4 mayor que Jesús. Muy buen punto. Yo ni siquiera lo conocía, dice el verso 31. Yo ni siquiera lo conocía. Pero para que él se revelara al pueblo de Israel, yo vine a bautizar en agua. Aquí está dando la razón de todo su ministerio. Esta es la misión de Juan, aquí en el 31. Yo ni siquiera lo conocía.
pero para que Él se les revelara a ustedes, yo vine a bautizar con agua. Yo vine a prepararle el camino a Él. Yo vine a prepararlos a ustedes para que ahora que Él llega, ustedes estén preparados. Eso vine yo, a abrir la brecha. Yo soy una voz en el desierto, porque recuerden que Juan estaba en el desierto en este momento haciendo todo esto. Juan le declaró, vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. No solo descendió, sino que permaneció en él. Y recuerdan el tema del Espíritu en el Antiguo Testamento que les conté, que el Espíritu descendía sobre el templo en la nube, que el Espíritu, que la gloria de Jehová descendía sobre un profeta y hablaba, o Dios descendía y tomaba a alguien que daba una profecía, pero el Espíritu no estaba en el Antiguo Testamento. Pues aquí Juan está diciendo, yo lo vi en forma de paloma, descendió y se quedó en él. Ale. No me queda claro el 31. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. ¿A qué se refiere? Yo ni siquiera lo conocía. No sabía que era él. Sí, ya entramos, sí. Sí, seguí avanzando, pero es que ahora lo retomo. Ajá. Y ahí lo voy a explicar. Sí, y muy buen punto y muy buena pregunta, claro. Yo también me la hice cuando lo estudiaba. Ajá, pero bueno, aquí te la voy a contestar. Yo ni siquiera lo conocía. Se refiere a yo no estaba completamente seguro de que es él, de que él era el Cristo. Y a mí esto me fascinó. Me fascinó, Pocho, igual que tú, me vino la pregunta, pero me quedé fascinada porque yo sabía que de niños se conocían y las mamás se conocían. Y ahora él dice, no lo conocía. Entonces yo digo, qué tremendo. O sea, Juan el Bautista sabía un montón de cosas de Jesús. Tenía que saberlas. O sea, tenía que saberlas. Con la información que tenemos, sabemos que tenían que conocerse de alguna manera. Las mamás sabían la historia. La mamá de María, ustedes saben que María nació y de alguna forma mucha gente, cuando María tiene al bebé a Jesús, mucha gente se entera, están los Reyes Magos. O sea, Dios manda ángeles. Hay cierta gente que se entera. No fue algo que sucedió por allá en un de caballos y que nadie más supo. No. Dios se encargó de que hubieran testigos. Los pastores, etcétera. Claro, Dios se encargó de que hubieran testigos para que nosotros los tuviéramos. Y sin embargo, Juan, además Elizabeth y María conversaban. O sea, no estuvo María ahí casi que en el parto de Elizabeth, no nos lo dice la Biblia, pero podemos ver que María se quedó varios meses, con Elisa se quedó 6 meses, y cuando llegó faltaban 3 para que el niño naciera. O sea, estuvo en el parto de Elizabeth. Entonces, es muy interesante que Juan venga ahora diciendo, no lo conocía. Claro, a lo que se refiere, y esto me parece interesantísimo, es a que él no sabía completamente quién era. Era el Mesías. Claro, yo me imagino a 2 chiquillos corriendo, los 2 tenían dones, una gran hambre por la palabra, me imagino yo que hubieron algunas veces experiencias de poder, pero ninguno de los 2 sabía cuál era el rol y las mamás seguro guardaban todos los secretos del mundo, ahora lo vamos a leer, que María guardaba los secretos de lo que veía en su hijo. O sea, Juan sabía que venía tras de él alguien que era más que él, que había existido antes que él, pero no sabía exactamente quién era. Esa es un poco la idea. Exacto, pero sí tenía que haber sabido que Jesús también tenía una unción especial. Tiene que haber sabido, porque recuerde que él es bautizado en el vientre de su madre. Cuando María entra, el niño en el vientre de Elizabeth brinca y dice que es bautizado. Juan el Bautista fue bautizado por el Espíritu Santo en el vientre de su mamá ante la presencia del bebé que María llevaba en su seno. O sea, ¿tú crees que las mamás no saben? Claro que sabían y que claro que entre ellos. Pero yo me imagino que también ellas sabían que tenían que tener guardada esta información. Acuérdate que lo vamos a ver muy pronto. Que cuando Jesús le dice a María, María le dice a Jesús que le haga vino en las bodas de Canaán, Jesús le dice, pero mujer, no ha llegado mi tiempo. O sea, esto tiene un tiempo. Hey, mamá, esto tiene un tiempo, no es... Aguántate. Claro, y María se da cuenta y dice, sí, tiene razón, hagan lo que él diga. Sí, como, ¿verdad? Hay una mamá ahí que dice, sí, tienes razón, yo no soy la que va a decir cuando empieza tu ministerio. En el momento en que Jesús haga un milagro, ¡pum! ¿Qué fue lo que pasó?
Correcto. Todo el Gracias. mundo se enteró y empieza la persecución. Y Jesús tenía que tener un tiempo para predicar el evangelio. Entonces, ahí vamos a ir entendiendo, pero sí, esto es a lo que se refiere. Gracias. Sí. Entonces, encontramos en el 31 que dice eso. El 32 dice, vi el Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer en él. Les estaba explicando eso, permanecer en él. ¿Y recuerdan lo que les expliqué en el Antiguo Testamento? Yo mismo no lo conocía, repite, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo. ¿Qué le dijo? Aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto, dice Juan. Por eso testifico que es el Hijo de Dios. Entonces, ¿cuál es la señal que Juan estaba esperando para estar completamente seguro? La paloma. El Espíritu Santo, claro. En forma de paloma. Y la palabra paloma es una palabra que el pueblo de Israel entendía bien. Para nosotros no, para ellos sí. La palabra paloma está desde el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan que por ahí en las películas si algo aparece el arca de Noé y que hay como una palomita y en el Antiguo Testamento dice que el espíritu se movía sobre las aguas? O sea, el concepto de paloma como animal sagrado ya estaba en el Antiguo Testamento. De hecho, muchos de los sacrificios que ustedes van a leer en algún momento en la Biblia decían los palomitos, las palomillas llevaban para el sacrificio. O sea que las palomas eran un animalito importante dentro de la espiritualidad, de la cultura. Y aquí dice, y aquí Dios le dijo, entonces, ¿qué me fascina a mí? Ver a este Juan el Bautista, que aunque todas las cosas dicen, yo lo conozco, es mi amigo, crecimos juntos, cruzamos el río juntos, nadamos juntos, aprendimos a pescar juntos, los dos éramos carpinteros, qué sé yo. Juan dice, sí, pero es que yo tengo que ver la profecía que a mí me dijo, el que me dijo a mí, que yo tenía que venir a bautizar en agua. Y esa parte que alguien le dijo a Juan, el Bautista, que él tenía que ir a bautizar en agua, nosotros no la tenemos porque no está en ningún evangelio. Cuando se le aparece a él un ángel o no sé quién se le aparece y le dice a Juan el Bautista, usted tiene, esta es su misión. No, esa entrega de esa misión nosotros no la tenemos. Pero Juan dice que alguien le dijo, ¿verdad? El que me dijo a mí. Y el que le dijo a él es Dios, lógicamente, que a través de un ángel no lo sé cómo fue que se lo dijo, pero a él se lo dijo, que tenía que ver la paloma descender y quedarse. O sea, que vería el Espíritu Santo y quedarse. Y sabemos que eso es lo que pasa con Jesús. Yo lo he visto y por eso testifico que es el Hijo de Dios, dice el 34. Entonces, ¿cuál es el grupo al que Juan se está dirigiendo acá? Juan el Bautista en este segundo día, estamos en el segundo día. ¿Cuál es? Es una multitud, aquí le está hablando a la multitud, aquí no había un nombre, anteriormente eran los fariseos, a los sacerdotes, a los levitas, pero acá no, aquí le está hablando a la multitud. Y dice, conózcanlo, ¿no? Conózcanlo, como quien dice, eso es lo que está diciendo, hey, véanlo, ahí viene, véanlo, ese es del que yo les he hablado. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí vamos a leer Isaías 53:7. A ver quién lo tiene, Isaías 53:7. ¿Alguien le tocó leer Isaías 53:7? Sí, a mí. ¿Quién era mí? Olga. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió la boca. Muy bien. Ven, Juan está diciendo el Cordero de Dios está aquí. Y claro, todos los que oían entendían que se estaba refiriendo a Isaías 53:7. Angustiado él, afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado a ser asesinado. Como oveja delante de los que trasquilan, de los que le quitan la lana. Eso es un trasquilador. Enmudeció, no se defendió y no abrió su boca.
Cuando Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, todos los que lo están oyendo entienden a lo que se está refiriendo. Ellos saben que está hablando de Isaías 53. Los judíos estaban esperando. ¿A quién esperaban los judíos? Los judíos esperaban a un libertador político, esperaban un rey, esperaban a alguien que viniera con armas a defenderlos. Eso pasaba con los judíos. Eso era lo que ellos esperaban. Y resulta que les viene un cordero. Les viene alguien que no se defiende. Les viene un siervo sufriente. Claro, esto los dejó que no entendían. Podemos ver que Dios, ¿por qué escogió un cordero? Débil, indefenso, incapaz de defenderse. Habían sido sacrificados por siglos de siglos. Recuerdan que era parte del ritual, sacrificar un cordero una vez al año, y que esto viene como una ley, parte de la ley desde el éxodo, desde que ellos salen de Egipto. Cada familia escogía un cordero, así era como se sacrificaba cada año, cada familia escogía el cordero y entonces entre todos lo mataban y comían del cordero, festejaban, y recuerdan que cuando salen de Egipto, ellos tienen que tomar la sangre del cordero y ponerla en el marco de la puerta. Y de esa manera el ángel de la muerte, que pasaría como la plaga número 10, que vendría para Egipto, no entraría a la casa de ellos. Esa era la forma de protegerse. Hoy todavía la sangre de Jesús nos sigue protegiendo a nosotros, pero no la del cordero que ellos mataron, sino la de Jesucristo, que es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Por eso mucha gente ante una situación difícil o ante algo sobrenatural que está pasando o algo raro que pasa en su vida, dice, me cubrió con la sangre de Cristo. Eso viene de ahí, ¿verdad? De ese usar la sangre en el dintel de la puerta como una protección. Y es una oración válida ante cosas que uno no puede controlar, sobre todo en el mundo espiritual. Entonces, podemos ver que cada familia escogía su cordero, pero acá Dios escogió el suyo. Y fue él mismo que se hizo hombre en Jesucristo. Y él es el cordero. Entonces, qué interesante es que podamos ver las ideas preconcebidas, cómo pueden cambiar el mensaje de la Biblia, ¿verdad? Como para los judíos. Ellos querían a un rey, ellos querían un hombre en armas, ellos esperaban a otra persona. Entonces, cuando Jesús les aparece, no pueden entenderlo. No pueden entenderlo. Es sumamente difícil. Es muy interesante porque ¿cuántos de nosotros tenemos ideas ahí en la mentecita y cuando nos encontramos con Dios o con la palabra de Dios, quedamos un poco en choque porque no creíamos que era así, ¿verdad? Los judíos pues también tuvieron su impacto. Y ahora vamos a ver algo bien interesante. Entonces, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era una tradición, era una costumbre, y aquí vemos a Dios escogiendo el suyo y el último cordero, y ya no habría más sacrificio, porque en Cristo Jesús serían consumados todos los sacrificios, y de aquí en adelante tendríamos el perdón de pecados en Cristo Jesús. Pero miren qué interesante el Antiguo Testamento. Jaime, ¿nos lees Génesis 22? Del 2 al 8. Pongan atención que esto es muy hermoso. Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y junto con dos de sus criados y su hijo Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces les dijo a sus criados, quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham, Padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham.
y siguieron caminando juntos. Aquí está Dios proveyendo el cordero. Lo proveyó allá en aquel momento y lo provee ahora en el Nuevo Testamento. Pero quería que vieran la similitud del cumplimiento de aquel cordero en el Antiguo Testamento. Con Abraham. Como Dios provee el cordero. De la misma manera, Dios viene y provee el cordero ahora en el Nuevo Testamento. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y también porque así entendemos mejor por qué un cordero. Porque es el cumplimiento. Porque era lo que ellos sacrificaban. Por eso Juan dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era algo que ellos lo entendían perfectamente. Recuerden que todo esto está pasando, ¿verdad? Recuerden que todo esto está pasando y el pueblo de Israel entiende perfectamente de lo que aquí se está hablando. Luego vamos a ver, entonces, dentro de la misión de Juan el Bautista, dice, yo ni siquiera lo conocía. Pero para que él se revelara al pueblo de Israel, para eso vine yo, bautizando con agua. Yo mismo no lo conocía, dice. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar, aquel sobre quien veas el Espíritu, desciende y permanece, es el que bautiza con el Espíritu Santo. A pesar de todas las evidencias que seguro habían entre Jesús y Juan, él no tenía la plena evidencia como la vimos anteriormente, a pesar de todo lo que se conocían, ¿verdad? Como estudiamos y vimos hace unos momentos. Y hay algunos pasajes que voy a leerles, los voy a decir, voy a leerles un pedacito, pero por ejemplo, Juan el Bautista no estaba seguro, él estaba esperando la señal que Dios le había dado. Y esto es fascinante. ¿Por qué es fascinante? Porque generalmente el ser humano se quiere ir con lo primero que le parece que es la respuesta de Dios. Pero Juan no. Juan se amarró los pantalones, y es que tenían pantalones en la época, que claro que no, el batón que andaba, y dijo, no, yo tengo que esperar la señal que el Padre me dijo que esperara. Y muchas veces en nuestra vida nos toca esperar la señal que Dios nos ha dicho para hacer algo en nuestra vida. Lucas 2, del 5 al 32, para los que toman nota, lo pueden leer luego. Yo voy a leer algunas de esos pasajes, no todos. En esa misma región habían unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Y sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias, que serán motivo de alegría. Hoy les has nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aquí el ángel está diciendo a unos pastorcitos que están cuidando ovejas, a gente súper humilde. Y esto les va a servir de señal. Vayan a verlo. Encontrarán a un niño envuelto en pañales en un pesebre, en una cosita ahí. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, imagínense estos pastorcitos, vieron un montón de ángeles que estaban ahí a los alrededores de donde había nacido Jesús. Y dice que cantaban a Dios. Y dice, así que se fueron deprisa, encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre, tal como le habían dicho. Cuando vieron al niño, le contaron a ellos lo que les habían dicho los ángeles. Y cuando lo oyeron, se asombraron de lo que los pastores decían. Pero el 19 dice, María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba en ellas. Claro, ella seguía viendo aquellas evidencias, ¿no? De lo que Dios estaba haciendo con su bebé. Me pongo a pensar yo cómo lo cuidaría ella, ¿no? Cómo lo ayudaría para que el niño viviera una vida de niño, ¿verdad? A pesar de el llamado tan grande que tenía y las cosas que pasarían en el corazón de María como madre, ¿verdad? ¿Cómo va a ser? ¿Qué va a pasar? Yo me la imagino leyendo el Antiguo Testamento para saber todo lo que le iba a pasar a su hijo también, ¿verdad? Porque ella sabía todo lo que le iba a pasar, porque estaban las profecías del Antiguo Testamento.
Y luego vean otro texto interesante dentro de los mismos que les di. Voy a escoger alguno. Dice, cuando se cumplió el tiempo que según la ley de Moisés ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Lo que hace uno, presentar los niños al Señor. Así cumplieron con lo que en la ley del Señor está escrito. Todo varón primogénito será consagrado. Y dice que ofrecieron un sacrificio. Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, un hombre grande, que era justo y devoto. Ellos están ahí en el templo con el niño, ¿verdad? Lo están presentando. Y dice que estaba Simeón, justo y devoto, aguardaba con la esperanza la redención de Israel. O sea, él creía que él iba a ver la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba en él, en Simeón, dice. Y le había revelado, o sea, el Espíritu Santo había descendido y le había revelado que no moriría antes de ver al Cristo. O sea, que él lo vería. Y movido por el Espíritu, dice, fue al templo. Cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con lo que establecía la ley, Simón lo tomó en sus brazos y lo bendijo y dijo, según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo de Israel. O sea, él da una profecía y le dice a Dios que ya puede morir, que ya se cumplió lo que él tenía que hacer. Entonces, encontramos ahora, y eso lo di para que pudieran ver todas las cosas que María y José miraban alrededor de la vida de su hijo, ¿no? O sea, que tuvieron varias experiencias cuando él era niño. Pero ahora viene entonces algo que quisiera que vean, el contraste entre los dos bautismos. El bautismo en agua, que es de arrepentimiento, y el bautismo que trae Jesús, ¿no? El bautismo del Espíritu, que es nacer de nuevo. Entonces, hay dos bautismos, bautismo en agua, arrepentimiento, la ley es externo, estaba en el Antiguo Testamento, y el bautismo en el Espíritu, que es nacer de nuevo, es tener a Jesús aquí adentro, es reconocer que Jesús es mi Señor y es mi Dios, y que Él entre a morar dentro de mí y se quede para siempre. Entonces, son dos bautismos diferentes. La palabra bautismo, sumergir, ¿verdad? Lucas 3:3. ¿Quién lo tiene? El versículo 3, Juan recorría toda la región del Jordán predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Muy bien, ese es. Excelente, muchas gracias. Entonces, Lucas 3:3 dice que Juan fue por toda la región de Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento, el bautismo del perdón de pecados, ¿ves? Y esto nos lo dice Lucas en el capítulo 3, versículo 3. Y luego está el bautismo de nacer de nuevo, que es totalmente diferente, que es cuando nosotros creemos en Jesús. Y aquí podemos ver de este bautismo en el Espíritu en Hechos 2:17, cuando creemos en Jesús, pero además cuando viene el Espíritu sobre nosotros y tenemos poder, empieza a fluir poder cuando oramos, cuando hacemos cosas, empezamos a ver una manifestación del poder de Dios. Y Hechos 2:17 nos habla de eso. ¿Quién tiene Hechos 2:17? Yo lo tengo. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Todos los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. Muy bien. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Entonces está el bautismo en agua, que es que yo me arrepiento, yo entro al agua y hago una confesión pública de que Jesucristo es mi Señor. Y está el bautismo del Espíritu Santo, que es cuando viene poder sobre nuestra vida. Viene una presencia de Dios que nos ayuda a caminar por este mundo, haciendo cosas y defendiéndonos en cierto sentido, orando, recibiendo respuesta a las oraciones, etc. Y ese es el bautismo del Espíritu de Dios. Entonces encontramos que aquí con el bautismo
¿verdad? De Jesús, inicia su ministerio. Inicia su ministerio. Al tercer día, vamos entrando al tercer día, según cuenta Juan, el autor del Evangelio, ¿verdad? Juan el Evangelista, que está hablando de Juan el Bautista. Dice el verso 35. Al siguiente día, Juan estaba de nuevo allí. Otra vez llegó Juan ahí, con 2 de sus discípulos. Habían 2 de sus discípulos. Al ver que Jesús pasaba por ahí, les dijo, aquí tienen al Cordero de Dios. ¡Hey, véanlo! Ahí va, es ese que va por ahí. Cuando los 2 discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús inmediatamente. Jesús se volvió y a ver que lo seguían les preguntó, ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Contestan ellos. Rabí significa maestro. Vengan a ver, les contestó Jesús. Vengan. A ver. Ellos fueron pues y vieron dónde se hospedaba. Y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los 2 que al oír a Juan habían seguido a Jesús. Que cuando Juan le dijo, míralo, ahí va. O sea, Andrés era un discípulo de Juan el Bautista. Hemos encontrado, pero entonces dice, y Andrés era uno de los que habían seguido a Jesús. Y Andrés se fue a buscar a su hermano Simón. Y le dijo, hemos encontrado al Mesías, al Cristo. Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo, y se lo llevó a Jesús. Y mirándolo fijamente, Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan. Serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Otro grupo. ¿Cuál es este grupo? Los discípulos de Juan. Entonces, Juan al principio le está hablando a los fariseos que lo entrevistan. En el segundo grupo, el segundo día, le está hablando a la multitud que tiene al frente. Y ahora, el tercer día, le está hablando a sus 2 discípulos. Ahora vamos a desgranar el texto. Andrés, ¿quién era Andrés? Que era uno de los discípulos de Juan, que estaban con él. ¿Quién era Andrés? Bueno, Andrés nos habla de que era un muchacho que también era pescador. Miren qué interesante. Posiblemente el otro sea Juan el Bautista. Tenemos muchas evidencias para creer que eran 2 muchachos y que uno era Andrés, que el texto nos lo dice en Juan, pero no nos dice quién era el otro. No dice el nombre. Pero como sabemos que Juan, el autor de este evangelio, nunca dice su nombre, pero tenemos otros evangelios donde podemos ir a buscar, y en los otros evangelios encontramos evidencias de que tanto Andrés como Pedro, como Juan, el evangelista, y su hermano Jacob, fueron como siguieron a Jesús casi al mismo tiempo. Entonces tenemos evidencias en otros lados para creer que Juan, el evangelista, era el otro discípulo que estaba ahí con Juan el Bautista. Espero que no se les haga un lío con tantos Juanes. La palabra significa que ahora cuando dice Andrés que él encontró primero a su hermano Simón, aquí está refiriéndose como quien dice, estábamos los 2, fuimos a buscar a los hermanos y Andrés encontró primero a su hermano Simón. Es más o menos lo que el texto arroja. Sin embargo, no es muy importante si estaba o no estaba Juan ahí, pero es solo para darles una idea de por qué creo y por qué creemos la mayoría de los estudiosos que Juan era el otro, que eran Andrés y Juan, discípulos de Juan el Bautista. Pero Mateo 4, 18 al 21 nos habla de cómo es que se convierten estos 2 hermanos. Son 2 y 2 hermanos, Andrés y Simón, Juan y Jacob. Son hermanos. Los 4 son pescadores y son hermanos y se convierten, según los evangelios, en otro evangelio se convierten al mismo tiempo. ¿Alguien tiene Mateo 4, 18 al 21?
¿Se lo di a alguien o no? Supongo que no. Lo voy a leer. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo. ¿Recuerdan Zebedeo, el papá de Juan? ¿Ven? Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Sí, el que Juan no escriba su nombre, como les digo, es parte de la retórica de él. Juan no menciona su nombre en ninguna parte del Evangelio. Él cuenta cosas que él estaba viendo, pero dice el discípulo que se recostaba en el hombro o el discípulo amado. Él no dice. Entonces vemos aquí que Juan tenía sus discípulos y que además inmediatamente los conectó con Jesús, si se puede decir. Pero hay una parte ahí que me llama la atención de ese texto que quiero compartir con ustedes, y es que cuando ellos lo siguen a Jesús, Jesús se vuelve y le dice, ¿qué buscan? Cuando los dos discípulos le oyeron decir eso a Juan, siguieron a Jesús. Jesús se volvió a ver y al ver que lo seguían les preguntó, ¿qué buscan? Jesús les dice, ¿qué buscan? Y ellos le contestan, Rabí, ¿dónde te hospedas? Miren qué respuesta. O sea, Jesús le dice, ¿qué quieren? Y ellos le dicen, no, no buscamos nada, no buscamos un qué, buscamos a un quién. Él le dice, ¿qué busca? Y él le dice, y ellos le contestan, conocerte. Rabí, ¿dónde te hospedas? Era parte de la cultura cuando alguien quería hacerse discípulo de un maestro, estar con él todo el tiempo posible, caminar con él todo el tiempo posible, para que en el momento en que el maestro empezaba a hablar, el discípulo empezaba a aprender lo que el maestro decía. Inclusive se acostumbraba hasta que el discípulo aprendía el oficio de su maestro, de tanto que estaban juntos. De hecho, una de las expresiones más conocidas de la época era que los discípulos decían que ellos querían llevar el polvo de los zapatos de su maestro, dando a entender que caminaban tan cerca del maestro que el polvo del zapato del maestro les caía a ellos. Era como una frase para decir qué tan buen discípulo era alguien de otra persona. Así que cuando Jesús le dice, ¿qué buscan? Ellos le dicen, Rabí, ¿dónde vives? O sea, no es un qué, es quién. Te buscamos a ti, queremos conocerte, ¿dónde vives? Y le dicen Rabí, que significa maestro. Era entonces parte de la costumbre. Y luego nos dice que Andrés fue a buscar a Pedro, ¿verdad? Se fue a buscar a Pedro, dice el texto, a su hermano, que se llamaba Simón. Se fue a buscar a Simón y lo llevó donde Jesús. Se lo llevó a Jesús. Ellos todos eran pescadores. Andrés, Juan, todos eran pescadores. Y me pongo a pensar, qué interesante, ¿verdad? Encontramos aquí a un Andrés y a un Juan que ven a Jesús pasar y lo siguen. Pero luego encontramos a un Andrés que va a buscar a su hermano, Simón, para traerlo donde Jesús. Y yo creo que así es nuestro caminar con Dios. Habemos personas que sencillamente seguimos a Jesús, pero habemos otras personas que alguien nos va a buscar, que alguien nos va a traer a Jesús, que alguien nos va a conectar con Jesús, que alguien nos va a presentar con Jesús. Entonces yo creo que de aquí podemos aprender una gran lección. Un Andrés que siguió a Jesús, sí, pero también un Andrés que después se preocupó de que su hermano lo conociera. Y yo creo que en nuestro caminar también nosotros nos vamos a encontrar con este tipo de situaciones en las cuales tendremos que ir a buscar a alguien y llevarlo al Señor. Pero que tanto la persona que sigue a Jesús por sí misma como el que le va a buscar, igual, somos igual de importantes para Dios.
Es esto entonces, ¿verdad? Parte de lo que Dios nos llama a hacer. En la cultura era muy común. Usted dirá, ¿por qué Simón? ¿Por qué Simón y no Pedro? Bueno, en la cultura era muy común cambiar el nombre a la persona. Del hebreo, por ejemplo, se usaba el nombre en hebreo para cosas de familia y se usaba en griego para cosas de comercio. Recuerde que las raíces de ellos eran hebreos, pero recuerde que estaban bajo el Imperio Romano y se hablaba el griego. Entonces, para cosas comerciales se usaba a veces el mismo nombre traducido al griego. Entonces, voy a ponerles unos ejemplos de cambios de nombre que Dios hacía. Entonces, era normal que se cambiara el nombre de la persona dependiendo de lo que hacía. Ejemplos, Jacob. ¿Recuerdan Jacob en el Antiguo Testamento? Dios le cambia el nombre y le dice que ahora será Israel. Y de ahí nace el pueblo de Israel. Y es el nombre que lleva. Abraham. En el Antiguo Testamento era Abraham. Y cuando Dios lo llama como padre de la fe, le dice que su nombre será Abraham. Y le pone una H intercalada. Tibita. Tibita es una mujer del Nuevo Testamento. En arameo, ustedes van a leer que dice, y Tibita estaba haciendo tal y tal cosa. Eso era en arameo, que era el idioma casero en que hablaba todo el pueblo de Israel. Y Dorca era en griego. Entonces, Tibita en griego es Dorca. Saulo encontramos que Saulo era su nombre antes de convertirse a Cristo. Pero cuando a él se le aparece Jesús y Jesús lo llama, de ahí en adelante se llama Paulo. Pero antes era Saulo. Dios le dice que su nombre será Paulo. Y el que escribe casi todos los libros del Nuevo Testamento es Paulo. Pero anteriormente, antes de convertirse a Cristo, él era Saulo. Pedro, Simón, primeramente, Dios le dice, y ya tu nombre no va a ser Simón, será Cefas. La palabra Cefas en arameo, es una palabra en arameo, significa Petra en griego, piedra. Sí, y se refiere a una roca sólida. Sí, Dios le está diciendo a Pedro, eres una roca sólida. De aquí en adelante te llamarás Petra, piedra, roca sólida. Y es bien interesante porque sabemos, por los que estudiamos, que Pedro de sólido no tenía nada. O sea, sólido, Pedro era temperamental, tenía una bajísima tolerancia, era súper impulsivo. Van a encontrarse ustedes cuando sigan estudiando la Biblia que Pedro cometía 40,000 errores, sacó una espada y le cortó una oreja a no sé quién. O sea, Pedro era una persona definitivamente con una tolerancia baja. Y aquí Dios le está llamando y le está diciendo que su nombre será roca sólida. Le cambió el nombre. Entonces, le cambió el nombre y con el nombre también, yo creo, y definitivamente creo que es así, lo que Dios veía en Pedro, lo que Dios vio en Pedro, sí, porque Dios vio en Pedro desde el principio, vio el final en lo que Pedro se convertiría. Y lo mismo pasa en nuestra vida. Es exactamente lo mismo. Nosotros, Dios nos ve a nosotros, pero Dios ve en nosotros, en lo que nosotros vamos a ser formados a través de su gracia y de su amor. En esa persona que Dios está transformando y va a transformar en nuestra vida. Y eso es parte del trabajo de Dios. Jesús vio el final desde el principio en la vida de Pedro, igual que en nuestra vida. Entonces, muchas personas han creído que del hecho de que se le llamara a Pedro piedra, roca, significa luego que de ahí tendría que nacer toda la iglesia. Pero ustedes y yo vamos a ver hoy que Pedro nunca, jamás buscó adoración. Pedro jamás quiso que lo adoraran. Y yo les voy a leer a ustedes Hechos 10. 24. Un día, un tiempo después de esto, unos años después de esto, está Pedro en su casa y recibe una visión de que tiene que ir a visitar a un gentil, a una persona. Pedro llega a la casa de este gentil porque él tiene una visión y Dios le dice que lo vaya a visitar. Él llega a visitar a esta persona que se llama Cornelio. Y esto está en Hechos 10:24. Dice, y entraron a la casa de Cornelio, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a todos los parientes y a todos los amigos íntimos. Los invitó a todos, porque sabía que Pedro venía, porque él lo mandó a invitar, además. Entonces Pedro venía.
Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo, súper contento, y postrándose a sus pies lo adoró a Pedro. Pero Pedro le levantó y le dijo, levántate, pues yo también soy un hombre. O sea, no me adores, no te postres delante mío, no te arrodilles delante mío, le dijo Pedro. Entonces es muy interesante. ¿Por qué es interesante? Porque muchas personas creen que los apóstoles hay que adorarlos y que a los apóstoles hay que hincarse y que los apóstoles, y no es así. Encontramos a un Juan el Bautista que se vuelve y dice que Jesús, que pongan la mirada en Jesús, no en él. Y Jesús dice que Juan el Bautista fue el hombre más importante que había nacido. Y Juan dice, no pongan la mirada en mí, pónganla en él. Ahora encontramos a un Pedro que Dios viene y lo llama para servir, pero encontramos acá a un Pedro que se vuelve y dice, y le dice a Cornelio, no te arrodilles delante mío, Cornelio. No te arrodilles delante mío, que yo soy tan humano como tú. Y yo quiero que reflexionemos en esto, porque nosotros no debemos de arrodillarnos delante de ningún ser humano, nosotros no debemos de arrodillarnos delante de absolutamente nada, no debemos de adorar absolutamente nada, ni la naturaleza, ni una criatura, ni a otro ser humano, sino solamente a Jesucristo, solamente a Dios, solamente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y nos lo están enseñando dos personas sumamente importantes en la historia bíblica, que nos están diciendo, y nosotros debemos de aprender de la Biblia, no de lo que nos haya dicho la tradición, no de lo que hayamos oído por ahí, sino que dice la palabra de Dios. Esto dice la palabra de Dios, eso es lo que yo debo hacer de hoy en adelante, eso es arrepentimiento, eso es cambio de dirección, eso es que una información llegó a mi cabecita y la información que llegó la tomé de la Biblia y por lo tanto yo de aquí en adelante camino conforme a la palabra de Dios. Y no conforme lo que yo sé, lo que yo creo o lo que yo he aprendido creyendo que es lo correcto o que era lo correcto. Así que en nuestro caminar con Dios, eso es lo que la Biblia nos invita. Y el otro punto importante es ¿qué fue lo que hizo Andrés? ¿Qué fue lo que hizo Andrés? Andrés fue y buscó a su hermano Pedro y lo llevó a Jesús. Yo creo que eso es parte de nuestro caminar, es parte de lo que nosotros queremos hacer porque amamos a la gente, porque sabemos que lo que hemos encontrado es una piedrita preciosa, es un tesoro y queremos compartirlo con los demás para que los demás también tengan esto que nosotros hemos encontrado. No nos podemos quedar con este tesoro del Evangelio solamente para nosotros. Pero desde luego, como hemos aprendido, empezamos con oración, orando por los demás, pidiendo a Dios que Dios entre y toque su corazón para que cuando Jesús le diga, sígame, esa persona esté lista para seguir a Jesús. Queridos amigos y amigas, espero que este estudio haya llegado a tu corazón, que el Espíritu de Dios esté hablando contigo y que Dios te guíe en tu caminar. Nos vemos en la continuación de este estudio. Y no se te olvide suscribirte y hacerle clic a la campanita. Muchas gracias.